Yo he estado hablando acerca de los atributos de Dios y he hablado de la santidad de Dios. Hoy voy a continuar con este tema. Me gustaría solamente comentar que para poder entender de manera clara el tema que estoy tratando, sería muy importante que pudieran los que no escucharon o los que no han estado llevando la secuencia del tema, sería muy bueno que pudieran escucharla, porque igual y no me gustaría que se malinterpretara lo que voy a comentar el día de hoy. Digo, no porque lo diga de una manera incorrecta, sino porque si no entendemos el contexto del tema que he llevado estos domingos, probablemente alguien lo puede entender o lo puede entender de una manera diferente. Entonces, bueno, les sugiero que para poder entender de manera plena, escuchen las otras predicaciones de los domingos antepasado y pasado, y que de esa manera tengan todo el contexto de lo que yo he hablado. El día de hoy quiero hablar sobre la santidad posicional. Yo les decía, y yo hablaba que la santidad, ¿qué era la santidad? Dios es santo, vimos su santidad, vimos también lo que era la santificación, y yo les decía que dentro de lo que es la santidad existe la santidad progresiva, que es la santificación, y también existe la santidad posicional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo hablé la semana pasada sobre la santidad progresiva, que también se le llama santificación. ¿Qué es la santificación? De manera muy práctica, pero hoy voy a hablar de la santidad posicional. ¿Qué es la santidad posicional? Bueno, la santidad posicional es, como lo dice su nombre, la posición que el creyente tiene ante los ojos de Dios. Todos en el mundo, todos están o bajo el orden de Adán o bajo el orden de Cristo. Todos. No hay, digamos, 3 grupos ni 4, hay solamente 2. Aquellos que están bajo la condenación, o los que están todavía sin Cristo, están bajo todavía el linaje de Adán, aunque todos en general estamos por causa de él, venimos de él, pero hablando espiritualmente, están bajo Adán o bajo Cristo. Los que están bajo Adán están en sus pecados y por lo tanto están condenados delante de Dios. Pero aquellos que están bajo Cristo, pues han merecido gracia. Dice Romanos, si me pueden acompañar al capítulo 5, por favor, de Romanos capítulo 5. A partir del verso 12, el apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el regalo, el don, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí Pablo nos explica las dos líneas que existen. Y él claramente dice que cuando el segundo Adán, Cristo, aparece, él viene a darle vida al hombre, y que así por la desobediencia de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de aquel segundo Adán, Cristo, muchos son constituidos justos. Cuando una persona se convierte, o cuando Dios la convierte, deja de ser y deja de considerarse ante los ojos de Dios como un hijo condenado. Ya no hay condenación. Entonces, se le contempla a esa persona que ha sido cambiada y transformada, se le contempla como alguien que ahora está en Cristo. Ahora ha pasado, dice el Señor, de muerte a vida. Entonces, el decir que una persona es santa y hablar de una santidad posicional es hablar de lo que ahora esa persona ya es, aunque probablemente la persona no se vea a sí misma como tal. La semana pasada y antepasada, por eso dije tendrían que escuchar el contexto, yo hablé acerca de la santidad y la santificación y cómo efectivamente la persona que vive una vida en santificación manifiesta rasgos, manifiesta ciertos aspectos en su vida. Tiene que ser así. Pero por el otro lado, esa persona, cuando ha sido salvada por Dios, cuando ha sido lavada por Él, cuando ha sido santificada por Él, ante los ojos de Dios, es una persona santa. De hecho, su posición ante Dios es perfecta, aunque su práctica sea imperfecta. Porque ahora, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, y lo vamos a ir viendo, es que su posición ante esa persona se convierte en una persona santa, en todo el sentido de la palabra. De hecho, cuando nosotros vemos en la palabra, cuando vemos en la Biblia, vamos a ver que, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, empezando por el verso 1, habla de esto. Habla precisamente de la santidad posicional que tiene el creyente ante Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según ese afecto puro de su voluntad,
para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, esto es muy importante, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjense ustedes, desde el principio, el apóstol Pablo en el verso 1 se dirige a los efesios como santos y fieles. Dice, a los santos y fieles. Y después sigue diciendo que Dios, Él lo ha hecho. Él nos ha aceptado en Él. Y ante Él, nosotros somos santos. Ante los ojos de Dios, Él no solamente, dice el verso 4, que nos escogió para que fuéramos santos, sino dice, y sin mancha delante de Él. Sin mancha delante de Él. Saben que este aspecto, creo que la santidad posicional es un aspecto que el creyente, muchos creyentes, parecen sufrir de, pues, lo que podríamos llamarle un complejo de inferioridad espiritual, a pesar de lo que Dios en su palabra ha hablado sobre sus hijos. O sea, muchos cristianos tienen una baja opinión de sí mismos. Su percepción de su identidad es que ellos dicen, bueno, he sido perdonado de mis pecados, he sido salvado por la gracia de Dios, pero piensan que son pecadores que intentan, fíjense ustedes, intentan con la ayuda de Dios, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, intentan vivir la clase de estilo de vida que Él quiere que vivan. Así es como muchos cristianos se ven. Tienen una percepción, lo voy a repetir, de que sí han sido perdonados, han sido salvados por la gracia de Dios, pero que intentan, con la ayuda de Dios, vivir la clase de estilo de vida que Él quiere que vivan. Muchos se ven a sí mismos salvados, que intentan servir a Dios con lo mejor de sus habilidades. Pero esa descripción que acabo yo de leer es incorrecta. Esa percepción que muchos cristianos tienen está mal. ¿Por qué? Porque Dios nunca, jamás, a sus hijos les determina su identidad por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. Dios no dice, bueno, tú eres mi hijo porque tú eres bien cumplido. Porque mira cómo eres, ¿verdad? A la gente cuando te subes al camión, le das el asiento. Porque lees mucho, ¿verdad? Porque oras mucho. Realmente no. Realmente Dios determina tu identidad por tu nacimiento. Porque tú eres su hijo. Una persona que ha nacido en la familia de Dios ha recibido una nueva identidad. ¿Qué es lo que dice? Yo creo que algunos ya se lo saben de memoria. ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17? Bueno, los que no la sepan, búsquenlo. No estoy diciendo todos tienen que saberla, pero creo que es una escritura que algunos que ya tienen más tiempo se la saben de memoria. ¿Qué es lo que dice? De modo, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y las cosas viejas qué pasó con ellas? Se fueron ya, pasaron. Ahora, aquí la clave de esto es cuando dice son hechas nuevas. Pablo está diciendo que aquellos que han confiado en Cristo Jesús para salvación se han convertido en una nueva creación. Una nueva creación. No dijo que iba a mejorar tu estilo de vida. No dijo que iba a hacer un poco de cambios en ti y que iba a tratar de
de modificar un poco, ¿verdad?, tu vida. No. La palabra, de hecho, la raíz de la palabra creación es crear, y no significa algo que ya existe. Significa hacer algo de la nada. O sea, Dios no te cambió cuando te salvó. Él creó a una nueva persona. No eres la misma persona que eras antes de convertirte, que Dios te convirtiera, que Dios te regenerara. La persona que nació de nuevo, que confió en Cristo, es una persona espiritual. De la misma manera como Dios es un Dios trino, también existen tres personas en nosotros. Somos cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, tiene un sentido de la conciencia, el cual responde a los sentidos naturales. Tu alma es tu mente, tu voluntad, tus emociones, personalidad, algunos dicen. Tu espíritu, ¿qué dice Pablo? Esto ya lo vimos, por eso dije, los que no lo han oído, pues escúchenlo, porque yo hablé de esto. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos. Ahora, yo expliqué, la palabra muerto no era tibio, no era en coma, no era como que se movió un dedo, como que todavía tenía un poquito vi como que su dedo meñique lo movió. No. La palabra que dice ahí muerto es que muerto. Incluso hasta yo hablé de una película que vi hace mucho tiempo donde en la trama se muere uno de los que están ahí en la película. Iban a ir a la playa y se muere y les da miedo llevarlo al doctor, ya ven que está bien muerto y dicen vamos a llevarlo a la playa y lo llevan a la playa, le ponen su cachucha y lo sientan en la arena, ¿verdad? El muerto estaba muerto y dentro de esa trama que es cómica, el muerto se cae. Se les cae del carro, se va a un barranco, y el muerto nunca se queja. ¿Por qué? Porque está muerto. Cuando la Biblia dice muerto, es muerto, espiritualmente, muerto, completamente. Entonces, las personas sin Cristo, incrédulas decimos, luchan por tener una identidad. Ustedes véanlo. ¿Por qué la gente sigue tanto a los artistas de moda? ¿Por qué los siguen en sus redes sociales, verdad? Y a la gente le apasiona, estoy hablando de la gente sin Cristo, le apasiona buscar y meterse a Instagram y decir, voy a buscar al fulanito, ¿verdad? Para que cuando suba fotos yo me identifico con esa persona, y lo siguen, ¿verdad? Y de hecho los artistas, ellos se jactan de decir, ya tengo 2 millones de seguidores en tal red, ¿verdad? En tal, no sé, ¿verdad? En Twitter o Instagram, X. Pero resulta que una identidad satisfecha jamás se va a encontrar nunca fuera de Dios, nunca, jamás. O sea, una persona va a buscar y va a tratar de sentir una identidad propia, pero si no tiene a Cristo Jesús, nunca la va a encontrar. Ahora, cuando nosotros, el Señor nos rescata, Él dice, pasamos de muerte a vida. No es un lenguaje alegórico, es literal. Pasamos de ser muertos espirituales a tener vida. Entonces, estar fuera de Cristo es estar muerto espiritualmente. Y Pablo dice que aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, Dios los rescató. Entonces, cuando estamos diciendo que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, estamos diciendo que el Señor pone su espíritu en la persona, en esa persona, y le da vida, le da una nueva identidad. Por eso dice Pablo, el que está en Cristo, eso es identidad.
Estoy en Cristo. No necesito buscar una identidad. Tengo a Cristo. Me siento satisfecho, me siento lleno. Dice Colosenses capítulo 3, verso 4. Pablo dice, cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Si Jesucristo es el centro de nuestra existencia, eso nos da una identidad mucho mayor de lo que la gente sabe o conoce. Si ustedes han leído la Biblia, se darán cuenta que el apóstol Pablo escribió varias cartas. Se le llaman epístolas. Una de ellas es la de Corintios, carta a los Corintios, epístola a los Corintios. Y si ustedes ponen atención, en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, Pablo a estos cristianos de Corinto se dirige a ellos como santos. Santos. Ahora, cuando Pablo está diciendo eso, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a ese sentido de identidad que surge del nacimiento espiritual, porque probablemente el comportamiento de los corintios no era del todo, pues, muy santo. Si ustedes lo leen, el apóstol Pablo escribe 10 temas a los corintios, y dentro de ellos estaba el incesto. Dentro de ellos estaba también el que ellos estaban demandándose unos a otros. Estaba también el desorden que había dentro de la Santa Cena, de la comunión, de lo que era el hacer la Santa Cena juntos, que era una cena literalmente. Si ustedes lo ven, se van a dar cuenta que él les llama santos en el capítulo 1, y a lo largo de toda su epístola les empieza a decir cómo deben de vivir como santos que ya son, no que van a ser. Esa es la posición que tú y yo tenemos en Cristo. Para ser un poco más claro, nosotros deberíamos no de sentirnos ni mal ni incómodos cuando decimos que somos santos, porque esa es la verdad. Así es como Dios te ve y te llama. Así es como para Él tú y yo somos. No significa que vivas una vida sin pecado, yo ya hablé de esto, sino que Dios te ha separado y ha colocado la naturaleza de Cristo en tu interior. De hecho, en Efesios capítulo 2, verso 10, vamos a leer ahí, por favor, acompáñame. El apóstol Pablo dice que nosotros somos una obra maestra de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Somos la obra maestra de Dios. Dice Efesios capítulo 2, me voy a esperar un poquito a que lo encuentren. Capítulo 2 de Efesios, verso 10. ¿Lo tienen? Muy bien, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura, algunas versiones la traducen de otra manera, pero la palabra hechura viene de la palabra griega poema. La palabra poema todos la conocemos, ¿verdad? Y lo que está diciendo es que Dios nos ha creado para que seamos una pieza de poesía celestial en la tierra. Aunque probablemente muchas de las veces tú no te veas así. Esa es la santidad posicional. Como Dios te ha colocado, como Dios te ve, aunque probablemente tú no te veas así. Dice Romanos capítulo 5, lo leí hace un momento en el verso 17, que por la transgresión de uno reinó la muerte, o sea, Adán,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jesucristo es tu justicia y es mi justicia. Mira, cuando nosotros fuimos cambiados, transformados, renovados por el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y fuimos puestos y llenados de justicia. Eso es. Lo que nosotros somos a nivel espiritual determina quién tú eres. Cuando tú no te comportas de manera justa o no te comportas como lo que deberías de ser, estás siendo inconsistente. Pero eso no significa que no haya sido aceptado. Dice, nuevamente lo leí hace un momento, no lo lean, Efesios 1:6, dice claramente el apóstol Pablo que Cristo nos ha recibido, Él nos ha hecho aceptos en Él. Aceptos en Él, somos aceptos en Él. Como Cristo nos ha recibido y como Cristo es aceptado por el Padre, nosotros somos aceptados por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Entonces no necesitamos cambiar nada para que Dios nos acepte. Nuestra aceptación está basada en lo que Él hizo, no en lo que nosotros hemos hecho y lo que ahora somos delante de Él. Aunque, otra vez, aunque probablemente dices, yo no me siento a veces como un santo. Es más, no pienso en mí como si fuera un poema. O tal vez no actúo de una manera muy justa o santa. O tal vez no me siento incluso aceptado por Dios. Pero lo que yo te puedo decir en esta mañana, mediodía, es que tú debes de decidir si vas a confiar en lo que tú sientes o en lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque yo les decía hace un momento que muchos cristianos sí creen que han sido aceptados, creen que son una nueva criatura, pero sin embargo hay como una tendencia a creer que deben intentar actuar como una nueva creación. Y dicen, ese es mi deber. Es que así yo debo de actuar de esa manera. No, no es que tengas que actuar, es que tú eres un santo. Por eso yo dije hace un momento, los que no han escuchado el tema, escúchenlo, para que tengan el contexto de lo que yo he dicho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahora, en este tema que estoy hablando, que tú eres una nueva creación. Y cuando tú crees que realmente lo eres, porque Dios te ha transformado, entonces estás permitiendo que la naturaleza de Cristo, a través del Espíritu Santo, fluya a través de tu personalidad, fuera de tu vida, como Él quiere que sea, de manera natural. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchas de las veces no actúo como lo que soy? Bien, déjenme ilustrarlo, si puedo ilustrarlo, ¿verdad? De alguna manera. Un hombre llamado Bob George compartió una ilustración. Él dijo esto, lo voy a leer. Imagínense ustedes que un rey decreta que el perdón se va a extender a todas las prostitutas. Si tú fueras una prostituta, ¿serían buenas nuevas para ti? Si tú eres una prostituta, estás en un reino imaginario, obviamente, vamos a pensar que tú eres una prostituta y el rey decreta que el perdón se extiende a todas las prostitutas. Pues claro que sí serían buenas nuevas, ¿o no? Sí, porque entonces ya no tendrías que preocuparte más, pues con respecto a tener que esconderte, tener que ir a la cárcel, ¿verdad? O incluso tener un registro, porque te llevaron a la cárcel. Entonces el perdón sería definitivamente una buena noticia. Pero sin embargo eso no te daría tal vez la motivación para cambiar tu estilo de vida. ¿Serían buenas noticias? Sí, pero tal vez no sería una motivación. Pero vayamos todavía más allá. Supongamos
que además de que se te da el perdón, el rey viniera a ti en lo personal y te pidiera que fueras su esposa. ¿Eso te daría una razón para cambiar la manera en la que vives? ¿Sería una motivación? ¿Sí o no? Absolutamente. Entonces, ¿quién no cambiaría la vida de prostitución por la de una reina? ¿Quién no lo haría? Todos. Entonces, el obtener una identidad como la esposa del rey sería tu motivación para abandonar la prostitución. Cuando nosotros, el Señor hizo la obra y nos renació, comprendimos que nuestros pecados habían sido perdonados. Sin embargo, muchas de las veces ese perdón a la gente cristiana no le da la motivación para cambiar su comportamiento. Están luchando y todavía, y debo de agregar, muchas de las veces vienen arrastrando una doctrina católica romana que está basada en obras. Dicen, sí, claro, pero tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes. ¿Sabes qué dice la Biblia? No lo digo yo, porque si lo dijera yo, ustedes tienen todo el derecho de ignorarme y decir, está loco. Lo que acaba de decir es una herejía. ¿Cómo es posible que diga, o que compare o tome un ejemplo, una ilustración, diciendo que yo puedo ser la esposa de un rey? Bueno, la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos la esposa de Cristo. Y eso nos debería de dar una motivación y una identidad de saber que somos de Él. Somos de Él. Y no hay nada que nosotros podamos agregar. Él nos ha hecho suyos, como este rey que otorgó el perdón, pero fue más allá y buscó a la prostituta, la tomó y dijo, quiero que seas mía. Eso es exactamente lo que Cristo hace. Y muchas de las veces nosotros creemos, bueno, sí, está bien, pero creo que debo de hacer esto, no, ya fue hecho por Él. No hemos tenido una comprensión adecuada de nuestra identidad en Cristo. Y eso debería de ser una motivación suficiente para vivir el resto de nuestros días apartados del pecado. A menos de que tú te veas de la manera en que Dios te ve, nunca vas a poder entenderlo. ¿Cuántos de ustedes saben, yo creo que todos, cómo es que la mariposa llega a ser mariposa? ¿Qué es lo que pasa primero por lo que le llaman esa metamorfosis? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que esa hermosa mariposa llega a convertirse en mariposa? ¿Alguien sabe? En la escuela nos han enseñado, ¿verdad? Tal vez algunos han visto estas orugas en los árboles colgadas. ¿Alguien sabe? Todos sabemos. A ver, levanten su mano, ¿quién sabe esto? Todos lo saben. Entonces, ¿qué sucede con la mariposa? Pasa por un proceso, ¿verdad? Una metamorfosis. La oruga teje un capullo a su alrededor y poco después, con el tiempo, ¿qué es lo que emerge? ¿En qué se convierte? En una mariposa hermosa, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando ven una mariposa, cuántos han visto mariposas? Todos, ¿verdad? Si saliendo de aquí tú ves una mariposa que va volando, tú no vas a decir, miren, ¿ya vieron ese gusano que se convirtió en mariposa? ¿O sí? Yo no. Yo digo, mira qué bonita mariposa. No digo, mire ese horrible gusano que se hizo su capullo. Nadie hace eso. Todos lo ven y dicen, qué hermosa mariposa. ¿Sabes que de la misma manera nosotros fuimos salvados, redimidos por Dios y ahora somos una nueva criatura? Somos una mariposa. Una mariposa. No estoy tratando de usar aquí psicología ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que debemos de vernos tal y como Dios nos ve. Dios no te ve como una oruga o como un gusano. Dios te está viendo como una nueva criatura. Dios te está viendo como su esposa. Aunque probablemente, lo dije hace un momento, tal vez tú no te veas así. Eso es lo que Cristo dice de ti. Eso es lo que Él ve en ti.
aunque muchas veces no actuemos como una buena mariposa. Tal vez, como mariposa, aterrizas donde no debes, o se te olvida, y estás con algunos, dice una persona, ¿verdad? Sigues andando con algunos amigos gusanos. Pero la cuestión es de que tú no te vas a convertir en gusano ya. No puedes, eres mariposa. Y de la misma manera como un animal, un corderito, ¿verdad? Que puede enlodarse, se ensucia, sí, cae, sí. Sin embargo, su naturaleza es ¿de qué? De un corderito. Aunque el cordero se vaya con los marranitos, con los cochinitos, y sean sus amigos y se meta al lodo, pues su naturaleza no es estar en el lodo, porque es un cordero. ¿Sí me explico? No puede ser. No. Entonces, muchas de las veces nosotros no entendemos quiénes somos. Y obviamente que cuando yo hablé la semana pasada y antepasada de cuáles son los rasgos, cómo debería de ser, hablé de una verdad, pero ahora estoy hablando de otra verdad. La otra verdad es que Cristo Jesús es nuestra justicia, nos ha liberado y que delante de Él yo soy un santo, aunque muchas de las veces no me vea como tal. Pero no me importa lo que yo piense, importa lo que Dios piensa de mí y lo que yo soy. Decía un predicador hace algún tiempo, compartiendo con un amigo, le dijo, mira, con un amigo católico, obviamente, le dijo, oye, y a ver, platícame un poquito de tu iglesia, y su amigo católico le dijo, mira, nosotros tenemos nuestros templos llenos de santos. Y le dijo, qué curioso, con nosotros no. Le dice, con nosotros cuando termina la reunión los santos se van a su casa. Esa es la verdad de lo que somos. ¿Sí? Y si nosotros no entendemos, pues vamos a tener un problema. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En Romanos 8:1, en la versión Reina Valera, hay una condicionante. Hay una condicionante, la cual no existe en la mayoría de los escritos o los manuscritos más antiguos. No existe, no está. Eso fue un agregado. En Reina Valera hay una condición. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después habla de una condicionante. ¿Cuál es la condicionante? Los que no andan conforme a la carne. Eso fue algo que ellos le agregaron. La realidad es que en los manuscritos antiguos dice exactamente como lo leyó Miriam, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Se acabó. ¿Sí me entendieron la diferencia? ¿Qué está diciendo? No hay condenación. No es de que, bueno, no hay condenación siempre y cuando tú... No hay condenación. No hay. Quítalo. Se acabó. No hay condenación. No existe. No hay. Entonces, si yo recuerdo y yo sé que estoy en Cristo Jesús, que no hay condenación en mí, que Dios me ve tal como Él me está viendo, justificado, perdonado, que soy un santo. Soy un santo. A pesar de mis fallas, sí. Porque eso es lo que Dios ve en ti. Eso es lo que Dios ve en ti. Un santo redimido, perdonado, aceptado. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia dice. El Nuevo Testamento tiene 63 referencias en las cuales se refiere a los cristianos como santos. Yo les preguntaría a ustedes, ¿a quién le vas a creer? ¿A tus sentimientos? ¿A tus emociones? ¿A tu tradición? ¿A lo que tú crees que tú
te imaginas porque tú así te ves o a lo que dice la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo? ¿Qué le vas a creer? Yo le creo a Dios. ¿Que fui un pecador? Sí. ¿Separado de Dios? Sí. Pero que ahora soy un santo. Soy un santo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos va a ilustrar más claramente cómo Dios reconoce nuestra identidad, nuestro nacimiento, no por nuestro comportamiento. Incluso yo podría así rápidamente decirles y preguntar, ¿ustedes creen que el rey David era un santo? Sí. Sin embargo, adulteró, cometió homicidio. ¿Y cómo lo vio Dios? Mal. ¿Pero seguía siendo un santo? Sí. Noé. Sí, Noé, el del arca. ¿Qué pasó con él? ¿No es verdad que cuando salieron del arca él plantó viñas y se emborrachó? Y es más, todavía más allá, ¿verdad? Hay otras cosas que dice ahí la Biblia, pero sin embargo, ¿cómo lo muestra la Biblia? ¿Cómo dice de él? Un santo. En Génesis 12, verso 5, vamos a ver esta historia. La Biblia dice que Abraham, el padre de la fe, que por cierto, ¿alguien recuerda qué pasó con Abraham? ¿Saben que Abraham no le creyó a Dios al principio? Se rió de Dios. No de Dios en el sentido de estricto a la palabra, se rió de lo que Dios le dijo. No creía. Pero ese es otro tema. Se me están viniendo a la mente estas personas. Y así podría seguir hablando de otras más. Tal vez tú en este momento estás acordándote de personajes de la Biblia que cometieron graves errores e incluso pecados. Y ahorita vamos a ver uno de ellos. Abraham tenía un sobrino. Ese sobrino se llamaba Lot. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale también su sobrino Lot. Dice en Génesis 12, capítulo 12, verso 5, que tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y todas las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Lot era un joven rico. Dice, si ustedes me acompañan al capítulo 13, verso 1, dice ahí que Abraham, junto con Lot, pues tenían mucho ganado. Dice el verso 1 del capítulo 13, subió Abraham de Egipto, del Negev, él y su mujer, con todo lo que poseía. ¿Y con él quién? Lot. Y sigue diciendo, Abraham era muy rico, tenía ganado, tenía plata, tenía oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban en aquella tierra. Entonces dice el verso 8, que Abraham finalmente le dice a su sobrino, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores. Dice, porque somos hermanos, somos familia, pues. Y le dice a Abraham en el verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Pues te ruego que te separes de mí. Si tú vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y dice que Lot alzó sus ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Era un lugar hermoso, dice que era como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente, y así se separaron el uno del otro. O sea, Lot toma su familia, sus hombres, sus posesiones, y se muda a Sodoma y a Gomorra, o sea, en esa región. Su decisión fue tomada puramente en base a lo que él
él pensó que le iba a beneficiar financieramente. Porque él dijo, mira nada más qué pasturas, ¿no? Que ya no, hombre, ahí todo lo que tengo se va a triplicar, cuatriplicar, ¿no? Yo creo que me va a ir muy bien. Sin embargo, si ustedes siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta que la familia de Lot no solamente perdieron todo, perdió su ganado, perdió la gente que tenía, de tal manera que la Biblia nos indica que él y su familia se convirtieron parte de la cultura y se mezclaron en Sodoma y Gomorra. Si nosotros lo vemos de esa manera, podríamos indicar que la vida de Lot no se veía como que fuera una persona pues muy santa. Es más, el simple hecho de haber perdido todo y de irse a refugiar allá, pues nos habla de que pues no estaba muy bien, ¿no? Y tanto era así la influencia que había allí, que cuando Lot sale de ahí, más bien, ahorita lo voy a leer, pero cuando tiene que ser sacado literalmente por los ángeles, dice que sus 2 hijas cometieron incesto, tuvieron relaciones sexuales con él, para poder continuar, según su idea de ellas, una descendencia. Pero lo más probable es que esa actitud la hayan tomado ellas de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando empezamos a ver esto, pues vemos que pues el comportamiento que tenía tal vez no era el mejor. Pero cuando vamos a Génesis 19, caminando un poquito más en los capítulos, nos dice ahí que los ángeles, a los que se les llama hombres, le dicen a Lot, porque le están apurando, le preguntan, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijos, a tus hijas. Quien esté aquí en la ciudad, sácalos de este lugar. Fíjense, le dicen, ¿a quién tienes? Hijos, hijas, yernos, lo que tengas, sácalos de aquí. Verso 13, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Entonces dice el verso 14 que salió Lot y habló a sus yernos que se iban a casar con sus hijas. Fíjense lo que les dijo: levántense, salgan de este lugar, el Señor va a destruir a la ciudad. Pregunta, ¿le creyeron? ¿Qué dice que hicieron sus yernos? A ver, no sé, yo quisiera ser un poquito más intrigoso en esto, y yo les preguntaría, ¿qué acaso no respetaban a su suegro? ¿Qué pasaba, verdad? Lo que les dijo, dice, parece que estaba bromeando. Un hombre espiritual hablándole a la gente, y la gente dice, ay, por favor, Lot, ¿qué? ¿Que la ciudad va a ser destruida? Bueno, dice, sigue la lectura en el verso 15, y dice que al amanecer los ángeles apremiaban a Lot y le decían, levántate, toma a tu mujer, a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. ¿Qué? Titubeaba. No, pero ¿cómo? No. Entonces dice que los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre de él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando lo habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas.
Y ustedes ya saben la historia, dice que en el verso 26 que la esposa, la mujer de Lot, miró hacia atrás, miró a los apegos de la ciudad. Él dice el verso 26, la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Ahora, yo les preguntaría, ¿qué palabra utilizaríamos para describir a este hombre? Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8. Miren, esta versión que leyó mi esposa dice, era un hombre bueno, pero la traducción más cercana es justo. Libró a Lot el justo, el justo, el justo, Lot. ¿Estamos hablando del mismo hombre? Sí. ¿Cómo Dios le pudo haber llamado justo? Pues así es como Dios le llamó. Pedro escribe y dice que Dios libró al justo Lot, quien estaba oprimido por la conducta sucia de los malos. Porque dice, este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. A pesar de que Lot cometió el grave error, la decisión incorrecta de querer irse a un lugar por lo que él creía que era lo mejor, y que estando ahí lo perdió todo, y que él era completamente oprimido por todo lo que veía, y que tal vez dejaba mucho que desear su familia. Sí, y como dice la Biblia que era justo. En Romanos capítulo 4, verso 3, se nos dice que Dios atribuyó justicia a Abraham debido a su fe. Dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado con justicia. Dios le acreditó a Lot, a Abraham, a David y a todos estos hombres la justicia como hombres de Dios. A pesar de sus actos contradictorios, sí. ¿Esto justifica el comportamiento pecaminoso? No. Alguien dijo, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo, le vamos a preguntar a David, oye David, ¿valió la pena todo lo que hiciste? ¿Y qué creen que va a responder? ¿Creen que va a decir, no, sí, cómo no? Va a decir, claro que no. Nunca, jamás valió la pena. Cuando le preguntemos a Lot, oye Lot, valió la pena, ¿verdad? Estar ahí, dejarte guiar por tu egoísmo, por tu carne, por tus deseos, por tus ojos, tomar la decisión incorrecta, llevarte hasta Sodoma y Gomorra, perder a tu mujer, tus hijas cometieron incesto. ¿Valió la pena? Claro que te va a decir que no, obviamente que no. La Biblia dice claramente que ahora Cristo literalmente nos imparte la justicia de Cristo. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 3:21 dice, ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. O sea, la ley y los profetas hablaron de esa justicia. ¿Cuál es? Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Y en el verso 26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Te fijas? Eso es lo que somos. Eso es nuestra posición ante Dios. Es así como Dios nos ve. Así te ve. Si tú eres su hijo, si tú has nacido de nuevo, tenemos nosotros la libertad de hacer las mismas tonterías que hizo cualquiera de ellos.
Sí. La pregunta es, ¿por qué querríamos hacer algo así? Si nuestra identidad ha sido determinada porque hemos nacido de nuevo, hemos sido lavados, tenemos un nuevo yo, un nuevo yo. La semana que entra, si Dios nos lo permite, voy a continuar con este tema, porque la pregunta sería, ¿qué le pasó entonces al viejo Luis? Miren, algunos dicen, de hecho yo crecí bajo este pensamiento doctrinal, que dice así, mira, dentro de ti hay dos perros, un perro blanco y otro negro, y todo va a depender de a quién alimentes más. Así me enseñaron a mí. Y me decía mi pastor, mis pastores, tuve muchos pastores, me decían, mira, tú por ejemplo, si tú le das de comer al perro negro mucho, le das un costalote de croquetas de 20 kilos, pues ¿qué va a pasar con el perro blanco? Si no le das nada. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a poner el negro? Si yo tengo 2 pitbulls, ¿qué va a pasar con el perro negro? Si le doy mucho de comer y croquetas todo el día, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se va a hacer un perro enorme. Y el perro blanco va a estar flaquito, ¿verdad? Como perrito de la calle. Entonces me decían, mira, todo depende a quién alimentes más. Entonces yo decía, no, pues voy a alimentar al perro flaquito blanco, para que el perro blanco se coma al negro y luche y esté más fuerte. ¿A alguien le enseñaron eso? ¿Alguien llegó a escuchar eso o le llegaron a decir, mira, es que todo depende cómo alimentes tú al perro? O si no fue el perro, tal vez le pusieron otro ejemplo. Cuando se referían acerca del viejo yo, dicen, no, mira, el viejo yo ahí, pues sí, ves que es como 2 perros, ¿verdad? Y los alimentas. ¿A alguien le enseñaron ese concepto? Muy bien, ok. Bueno, pues déjenme decirles que estábamos en un tremendo error. Nos enseñaron muy mal. Nos dijeron algo que no es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente habla de qué le pasó al viejo yo. Nos dice qué pasó. Y no nos dice que tenemos 2 perros. De hecho, jamás, yo lo busqué cuando era más joven. Y nunca encontré a los 2 perros. Pero la semana que entra vamos a ver lo más hermoso y brillante que la Biblia nos dice acerca de mi nuevo yo. ¿Qué le sucedió a mi viejo yo? La semana que entra lo vamos a ver. Y yo espero que sea tan liberador como lo fue para mí, cuando entendí que es una mentira que hay 2 perros y que todo depende de quién alimente. ¿Por qué no se ponen de pie para terminar con una oración? Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haya podido, a través del Espíritu de la palabra, haya podido en cada uno de nosotros poner, Señor, estos principios. Padre, no se trata de lo que yo, Luis, haga. No es por obras. Tú lo dijiste, Señor, no es por obras. No, es por lo que soy, por lo que tú me has hecho, por lo que Cristo hizo por mí. Es que no hay nada en mí que yo pueda decir, Señor, yo hice esto y esto cuenta. No cuenta nada. Dice tu palabra que nuestra justicia era como trapos de inmundicia. Así lo dice tu palabra. Trapos sucios de una mujer que había sangrado esos trapos sucios. Eso es lo que dice que era nuestra justicia. Pero tú eres nuestra justicia. Tú eres, Señor, el que nos ha justificado. Nos has hecho santos. Eso es lo que somos delante de ti.
santos y sin mancha. Aunque tal vez nosotros muchas veces no nos veamos así, pero eso es lo que dice tu palabra. Somos una nueva criatura, somos un poema para ti. Somos un deleite tuyo, somos tu deleite, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto, Señor, a regocijarnos y que esto nos lleve precisamente a saber que somos especiales, somos tus hijos y que por lo tanto no haríamos nada que a ti, Señor, te entristezca o que te haga o nos haga ver mal a ti finalmente, porque al vernos a nosotros, te ven a ti. No lo haríamos, Señor. No. Gracias te doy, Padre. Ayúdanos, Dios, a cada uno a poder entender esto. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.